Nuestro primer invitado es un abogado, profesor universitario, analista político, escritor, columnista de varios diarios nacionales, PhD en estudios americanos en la Universidad de Heidelberg y presidente de la Fundación para el Progreso. Ha sido invitado a diferentes foros y debates en toda Latinoamérica y Europa. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Así que invitamos a pasar este estudio a Axel Kicser. ¿Cómo está, mi querido amigo? Vamos saludando ahí con el saludo COVID. El saludo COVID. ¿Cómo está? Muy bien. Me voy a poner la mascarilla antes que me reten. Fíjate, ahí no va. ¿Esta canción oye? Simon & Garfunkel, ¿Por qué? The Sound of Silence. ¿Por qué le elegiste? La oí cuando tenía unos 12 años y la melodía me marcó, me cautivó, y luego cuando ya entendí un poco más inglés, descubrí el significado tan profundo que tiene la letra, y desde entonces más sentido me hizo todavía. El sonido del silencio. Sí. Sí, sí. Muy... Cuando tenías 12 años, ¿hoy día qué edad tienes, se puede saber? 30. ¿30? No, 39. 39. No, es que tenés cara de ser muy joven. La gran mayoría cree que eres más joven de lo que realmente eres. Así es, sí. Porque además, cuando tú hablas, parece una persona muy preparada. Te invito a tomarte un café tradicional. Siéntate con toda tranquilidad. Café tradicional. Y vamos a jugar al juego que jugamos siempre con nuestros invitados. Para tomarte el café te puedes sacar la mascarilla, pero después te la pones, porque si no, nos retan. El Rodrigo, el que más me reta a mí cuando me saco la mascarilla, pero ¿cómo no vamos a disfrutar de una tacita de Marley Coffee, exquisita? Bueno, mira, este juego se trata de sí o no. Solamente puedes contar sí o no. No te preocupes porque el invitado queda con angustia porque quiere explayarse, pero después nos vamos a explayar en cada una de estas preguntas. La respuesta es solo sí o no. Es que nosotros sacamos titulares en esta parte. ¿No se puede hacer el paso de Bachelet? No, es sí o no, pues, señor. Tiene que jugar el juego. ¿Cree que todos los actuales candidatos a la presidencia de Chile son populistas? No. No, ¿eh? ¿Cree que Chile ha tenido un mal manejo pandémico? Sí. ¿Chile tiene el mejor nivel de vida de Latinoamérica? Sí. ¿Es un error aplicarle impuestos a los súper ricos? Absolutamente sí. ¿Ves con optimismo el futuro político-social de Chile? No. ¿Sebastián Piñera ha sido populista? No. ¿Cree que el capitalismo es el que más se acerca a los ideales marxistas? No. Esa última pregunta yo te la hice porque tú... Yo lo dije en una parte, sí. Lo dijiste en alguna parte y a mí me llamó la atención. ¿Por qué cree que el capitalismo es el que más se acerca a los ideales marxistas? Lo podemos explicar. ¿Qué quisiste decir? Ya terminamos el juego, así que... Lo que quise decir en un debate que fue en Buenos Aires con profesores marxistas argentinos es que si nosotros tomamos la promesa de Marx y el marxismo, que era una sociedad de la abundancia en la cual elimináramos por fin la miseria que a Marx le causaba tanto repugnancia, y con razón, bueno, ese sistema, por supuesto, que produce ese resultado es el capitalismo, es decir, el sistema de libre emprendimiento individual, el que permite a las personas crear valor, crear riqueza sirviendo a los demás. Y si Marx hubiera entendido economía, porque su teoría económica estaba totalmente equivocada, partiendo por la teoría del valor-trabajo famosa, él mismo habría sido partidario del libre mercado, sin ninguna duda. Pero como tenía una teoría del valor totalmente errónea, entonces sacó consecuencias equivocadas sobre el sistema capitalista, y por eso ninguna de sus predicciones se cumplió. Absolutamente ninguna, ¿no? ¿Te puedo hacer una crítica? Así de entrada. Te quiero hacer una crítica porque yo encuentro que tú eres de las personas que mejor entiende estas ideologías, esta filosofía, porque la has estudiado, has visto la evidencia, siempre hablas con números.
pero encuentro que siempre le habla a una élite. Acabas de decir que Marx estaba equivocado en la teoría del valor del trabajo. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, se la podemos explicar, pero no sé si es el propósito. Pero explícamela con pera y manzana, no me la expliques. Te lo pido porque para entenderlo. Muy simplemente explicado, Marx pensaba que la fuente de todo valor económico era el trabajo del proletario. Entonces, para el capitalista obtener algún tipo de beneficio no tenía otra que pagarle al obrero menos valor que el que éste producía. Y en consecuencia, la utilidad de las empresas, por decirlo de una manera simple, era nada más que producto de una explotación en la cual se les traía este plusvalor al obrero, y el incentivo del capitalista, del empresario, era por lo tanto explotar cada vez más para sacarle una plusvalía, un plusvalor cada vez más grande al obrero. Y eso es lo que lo lleva a él a concluir que en el sistema capitalista los obreros iban a estar cada vez peor. Su calidad de vida iba a ir cayendo, en parte además por el reemplazo de máquinas y otras cosas, y iba a incrementar las tensiones sociales, económicas dentro de la sociedad, y finalmente iba a haber una revolución que iba a reemplazar al sistema completo. Pero es básicamente la idea de que las utilidades son un robo, ¿no? Que toda la fuente de riqueza viene solo del trabajo, que los capitalistas, los empresarios, los innovadores, los comerciantes no aportan absolutamente nada, solo el trabajador aporta la creación de valor, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien. Oye, hay varias... hay varias, como que se llama, preguntas del CIR, ¿no? Que me dejaron así como para adentro. Una, el tema de que dijiste que no crees que los actuales candidatos a la presidencia de Chile sean populistas. No todos. No todos. No. Claramente hay personas que tienen intención de postularse, como Ignacio Briones o Sebastián Sichel, o el mismo José Antonio Kast, que a mí me parece que no cuadran con la definición de populismo, y no son realmente populistas. ¿Cuál es la definición de populismo? Bueno, es súper discutida, pero si uno quisiera resumirla, es básicamente un discurso, ¿cierto?, que promueve una división de clases, en que existe este pueblo virtuoso que es abusado por una élite que los oprime, y el populista reclama representar a este pueblo virtuoso, víctima de esta élite, ¿verdad?, para liberarlo de este sufrimiento y traerle un futuro de prosperidad, igualdad y todo ese tipo de cosas. En América Latina está muy asociado también... Pero además el populista ofrece cosas sabiendo... Es lo que te iba a decir. En América Latina está muy asociado a lo que son promesas de satisfacer ambición económica social en la población, derechos sociales, riqueza, redistribución. Ese es el populismo más bien económico. El análisis con el que yo partí es una categoría que se puede aplicar tanto a la derecha como a la izquierda, pero en general América Latina tiende mucho hacia el populismo de izquierda, incluso populismos de derecha como lo que podría haber sido un Perón. Es claramente redistributivo. O sea, Perón estaba inspirado en las ideas fascistas, ¿verdad? Y era un gran admirador de Mussolini. Y sus ideas son las que terminaron por convertir a Argentina en lo que es hoy en día, ¿no? Un país completamente arruinado después de haber sido uno de los más ricos del mundo. ¿Hay populistas de izquierda y de derecha? Sí, claro, por supuesto. ¿Pero la mayoría están en la izquierda? Depende de donde lo vemos, porque en América Latina suele ser, sobre todo en las últimas décadas, a raíz del socialismo del siglo XXI, la influencia que esto ha tenido, más un populismo de izquierda. Y la verdad es que en nuestra realidad intelectual, las ideologías de izquierda son mucho más presentes, y por lo tanto la opinión pública también está más permeada por este tipo de visiones, ¿no? Pero puede haber populismo de derecha, claramente. Nombraste 3 candidatos de la centro derecha que dijiste que no eran populistas. Sí. ¿Eso significa que Joaquín Lavín y Mario Desbordes serían populistas, según tú? Yo creo que Mario Desbordes sigue una línea que es más propia de una especie de criolla de peronismo. Es poco fiel a lo que son los argumentos técnicos, tiene una cuestión media nacionalista. Algunas virtudes tiene, por supuesto, él. Por ejemplo, el tema del orden público me parece que lo tiene más claro que otros candidatos, pero todo lo que viene siendo su ideario en términos de cómo debe funcionar
la economía política de un país y en general el rol del Estado, a mí me parece que se acerca un poco más hacia cuestiones que hemos probado en otros tiempos y que son un poco más populistas. Igual esa denuncia que ha hecho a veces de las élites y entonces estos son los ricos, no sé qué, cuando se pelea con algunos personajes, no es muy propio, ¿cierto?, de un debate político más centrado, que uno no lo ve en otras cartas de la centroderecha. ¿Y Joaquín Lavín? Bueno, Joaquín Lavín me parece que, si quiere uno, es un populista en un sentido más frívolo de la expresión. No me parece que sea una expresión él de cierta ideología que toma el populismo, sino que es alguien que se inclina siempre por aquello que lo va a posicionar en las encuestas, ¿no? Y parece que no tuviera tampoco una línea ideológica clara. Un día es socialdemócrata, otro día es, en fin, bacheletista, lancista, todo lo que lo han criticado por eso, digamos. Y sí, es muy efectista, y una de las características, me parece a mí, de los populistas en general, tiene que ver con este recurso permanente a cuestiones que producen un efecto público mediático gigantesco para concitar apoyos y permanecer permanentemente vigente en la agenda pública. En el caso de él no me parece que sea un populista peligroso, desde el punto de vista de que va a representar una revolución, una transformación completa del orden social, o va a intentar suplantar un orden por otro. Ahora, la falta de quilla, me parece, en el caso de Joaquín Lavín, abre las puertas a que termine pasando cualquier cosa. Oye, Axel, yo te escuchaba mucho defender el modelo de libre mercado, igual que yo. Sin embargo, ha habido una explosión social con delincuencia, con una serie de hechos que uno no está de acuerdo, pero ha habido un malestar general. Uno se pregunta por qué en Chile primero, por qué en otros países que tenían peores indicadores. Si el modelo funcionó tan bien, ¿a qué crees tú que se debe este descontento que manifestó la población? No me contestes porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos en Café Cargado. Le habíamos dejado hecha una pregunta y lo pasamos a Café Cargado porque aquí vamos a empezar ya a tomarnos un café un poquito más cargado, con los temas más contingentes. ¿Qué pasó entonces, si era tan bueno el modelo? Checho, ningún sistema, ningún modelo, ninguna realidad en la que nos encontramos inmersos los seres humanos puede estar a la altura de nuestras expectativas. Nosotros siempre podemos esperar más de algo, sobre todo si ese algo está funcionando bien. Tendemos incluso a pensar que debe funcionar mejor. Esto nos pasa hasta en las relaciones interhumanas, pero para ir al caso concreto de Chile, una de las cuestiones, me parece a mí, que gatilla una frustración creciente, y con razón, es que ese bienestar que este modelo, más que modelo, este sistema de economía social de mercado y de libertad ha creado en los últimos 40 años, y que todos los indicadores lo respaldan, no hay ni un indicador que no lo respalde. Gracias. Bueno, sobre todo a partir de las reformas de Michelle Bachelet en su segundo gobierno en adelante, y lo advertimos muchos que esto iba a pasar, colapsó la capacidad de generar prosperidad para las grandes mayorías del sistema que tenemos en Chile. Se chantó, por decirlo en buen chileno. Entonces el crecimiento pasó de un promedio 5.2, 5.3 a un crecimiento de 1.6, 1.7% al año, con lo cual tú ya simplemente no estás creando prosperidad, y eso duró muchos años. Los salarios reales en Chile dejaron de crecer bajo el gobierno de Bachelet. Esto fue en buena medida de producto de sus reformas económicas, sobre todo la reforma tributaria que hizo. O sea, tú dices la explosión social que hubo en Chile, en gran medida responsabilidad de Michelle Bachelet. Yo creo que en gran medida es responsabilidad de las reformas económicas de Michelle Bachelet, que, dicho sea de paso, metieron el virus del populismo nuevamente en Chile, porque fueron muy irresponsables. Y no nos olvidemos que incluso su exministro de Hacienda, Andrés Velasco, era uno de los grandes críticos de la carencia de fundamento técnico de esa reforma. Y era bien evidente que se estaban haciendo desde un punto de vista ideológico y no fundado en un debate serio y racional sobre lo que era posible. Y se crearon expectativas además gigantescas. Y Piñera salió elegido prometiendo tiempos mejores. Acordemos, no. Ahora, él no revirtió esas reformas, no tuvo mayoría en el Parlamento, tampoco fue muy astuto desde el punto de vista político, me parece a mí. ¿Y qué ocurre?
que este chantazo económico que se ve reflejado en niveles de desempleo mayores, que se ve reflejado en que los salarios no crecen y todo lo que ya mencionamos, no cambia esa situación, sino que sigue arrastrándose por muchos años. Sin embargo, los precios siguen subiendo, la deuda sigue subiendo y así sucesivamente. Entonces, por supuesto que tiene que haber un malestar. Si las personas están ya acostumbradas a un sistema que va proveyendo de un bienestar creciente, de pronto eso se frena de una, como pasó en Chile, en parte importante, una crisis hecha en casa. Esa es la explicación que tú le das. Yo le doy, no es la única, pero es una de las explicaciones centrales, pero no es la única. En beneficio del tiempo vamos a pasar a otro tema para alcanzar a hacerlo. Tenemos un video tuyo que la rompiste ahí en Buenos Aires. Te invito a analizarlo un poquito. A ver qué pasa con Chile. Axel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Chile, como ustedes saben, es el país con los mejores indicadores económicos de América Latina, los mejores índices de desarrollo humano. No. Es un país que tiene un 7% de pobreza comparado con el 30% que tiene Argentina. Y si ustedes van a analizar cuáles son las razones de eso, resulta que Chile está entre los 10 países con mayor libertad económica del mundo. Y si ustedes hacen un cruce entre los países con mayor libertad económica del mundo y los países menos corruptos del mundo, resulta que hay una correlación bastante directa entre estados que intervienen menos o intervienen de manera eficiente y menos corrupción, porque evidentemente cuando tiene una burocracia gigantesca, los incentivos de capturarla para beneficiarse son también mucho más grandes. Entonces, el caso de Chile, que es un país vecino, que era mucho más atrasado que Argentina, y ahora en varios indicadores, en prácticamente todos los indicadores de desarrollo social, movilidad social y los demás más avanzados, se debe a que durante 3 décadas o más, ¿no es cierto?, incluida la democracia, que profundizó las reformas que venían de un gobierno con serios problemas que conocemos todos. Bueno, eso se ha mantenido y gracias a eso hemos ido avanzando y hemos crecido a tasas de 4, 5, 6%. Pero ahora... No estaban muy contentos los argentinos con esta explicación. No, y eso fue hace varios años atrás, no sé si 5 o 6 años atrás. Ni siquiera les saqué en cara que les acabábamos de ganar la final de la Copa América. De la Copa América. O otra final, una de las dos que ganamos. No recuerdo exactamente la fecha. Ahora Argentina tiene casi un 50% de pobreza, porque han seguido con esa política populista, estatista, de prometerle beneficios a todo el mundo y que alguien los tiene que pagar, porque eso es lo que nos olvidamos usualmente en América Latina. Cuando los políticos te prometen algo, no lo pagan ellos con su dinero de su bolsillo, lo paga el ciudadano a través de impuestos y de inflación. Oye, en el juego del sí y el no te pregunté si en Chile se había manejado bien la pandemia y tú me dijiste no. Tú has sido un crítico de las cuarentenas. Sí. Sin embargo, seguimos viendo en ¿cómo que se llama? En los indicadores, el número de contagios, el número de muertes, tasas bastante elevadas, a pesar de que ya pasamos el 50% de gente con la segunda dosis. ¿No te parece que es contradictorio tu idea de no a las cuarentenas con los contagios? Explícanos un poco por qué tú has defendido la idea de que te parece que es mala política sanitaria el tema de las cuarentenas. Bueno, yo esta idea no la inventé. Al principio yo era partidario de las cuarentenas, pero comencé a seguir a profesores expertos de universidades como Harvard, Stanford, Oxford y muchas otras, que lo que ellos afirmaban era que las cuarentenas no eran la solución para el problema porque el costo de las cuarentenas en términos de salud pública, no estamos hablando solo del término económico, en fin, sociales, sino que salud pública, eran más altos por el daño que causan, por la cantidad de gente que no se trata ciertas enfermedades, por la cantidad de niños que no son vacunados de otro tipo, contra otro tipo de patógenos, por la cantidad de enfermedades mentales, por el auge de los suicidios, todo ese tipo de cosas. Estos expertos afirmaban que las cuarentenas no eran la solución. ¿Por qué? Porque el virus afecta de manera distinta. Hay grupos que son vulnerables y grupos que son mucho menos vulnerables. Entonces, lo que sostenían era que había que aplicar protección focalizada. Y cuando tú ves estadísticas, y se acaba de publicar hace poco una estadística con más de 100 países, ¿cierto?, de cómo enfrentaron esta pandemia, tú ves que no hay correlación entre lo estricta que fueron las medidas de represión de libertades y la cantidad de muertos por millón de habitantes. Y un gran ejemplo de esto es el caso de Suecia en Europa. Prácticamente todos los países de Europa, hay un par de excepciones, tienen más exceso de mortalidad que lo que tienen los suecos, que durante el 2020 al menos no aplicaron estas cuarentenas. Y también lo puedes ver en estados como Florida, en Estados Unidos, donde el gobernador Ron DeSantis aplicó protección focalizada, asesorado por estos expertos,
y tiene finalmente una tasa de muertos por millón muy en el promedio de Estados Unidos y tiene en la población vulnerable menos que California o Nueva York o otros estados que aplicaron cuarentenas mucho más duras. Y de hecho que aplicaron cuarentenas, porque Florida aplicó por poco tiempo al principio, después las levantó completamente. Y sus niños iban a los colegios y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, Checho, aquí no si las cuarentenas sirven o no sirven, y hay toda una discusión porque nosotros tuvimos pic de contagio hace poco cuando estábamos en cuarentena total en la región metropolitana. Y nos dijeron que en 2 semanas iban a caer y resultó que llevábamos un mes y seguían subiendo. Entonces, la pregunta no es solo esa. La pregunta es si finalmente, considerando todos los factores, todo el daño que crean las cuarentenas, más los posibles beneficios, se justifican o no. Porque tú no puedes, y ese es un principio elemental de políticas de salud pública que yo he aprendido conversando con estos expertos y leyendo lo que escriben, atacar un problema de salud pública sin contemplar los efectos de largo plazo, ni si acaso tú estás por atacar ese problema de salud pública con la medida que tú estás aplicando, creando otros problemas que son incluso peores. Tú no sacas nada con evitar, ¿cierto?, que haya gente que muera de una determinada enfermedad para que muera mucho más gente por otras enfermedades, ¿ya? Y ese es el problema que hay, que no tuvimos nunca un análisis de costo-beneficio serio hecho en Chile, completo, tomando todos los factores en consideración para aplicar las cuarentenas. Incluso es muy discutible que las cuarentenas hayan disminuido finalmente la cantidad de muertos por millón. ¿Y por qué crees tú que el Colegio Médico en bloque siempre está pidiendo más restricciones y siempre está diciendo que cualquier medida no es buena, e ir soltando? Sí. Yo no he visto, en todo caso, los análisis costo-beneficio tomando todos los factores para la salud pública del Colegio Médico. Tal vez los tienen, pero yo no los he visto publicados en ninguna parte. La verdad es que incluso, ahora hay estudios en Estados Unidos que lo muestran, cuando tú tienes alzas de desempleo importantes, eso tiene un impacto devastador sobre la salud pública. Aumenta la tasa de suicidio, aumenta la criminalidad, aumenta el abuso de estupefacientes, drogas y otro tipo de cuestiones. Disminuyen las expectativas de vida, especialmente en los sectores más vulnerables. En Estados Unidos se calculó que producto de las medidas para combatir el COVID, donde se cerraron las economías y se hicieron todas estas cosas, la cantidad de muertos que se van a producir en los próximos 20 años, es decir, en el mediano y largo plazo, van posiblemente a superar la cantidad de muertos por COVID. Entonces, ¿cómo es el enfoque que tenemos que aplicar? No podemos quedarnos en un solo elemento, tenemos que ser capaces de ver el cuadro completo. Y lamentablemente, Checho, hemos perdido la capacidad de pensamiento trágico, de entender que hay situaciones en las cuales, como ocurre en la vida de las personas, también en la vida de las sociedades, todas las alternativas son malas. Y tú tienes que elegir la que es menos mala. Y tienes que bancarte eso, porque no tienes una alternativa óptima. No puedes tener la solución perfecta, y eso me parece a mí que es lo que no se pudo en Chile. Y en materia de ayuda estatal, que obviamente que si le ponís restricciones a la población que no puedan trabajar, no puedan ingresar, tener ingresos, el Estado tiene que ir en ayuda de esa gente. ¿Qué te ha parecido la ayuda del gobierno? ¿Ha sido tan insuficiente como permanentemente dice la oposición? Nunca he escuchado una medida del gobierno que la oposición diga, estuvo bien el gobierno. Levemente hablan de que las vacunas, estuvo bien el gobierno en anticiparse a las vacunas y a las camas, pero cada vez que el gobierno anuncia un bono, lo declaran insuficiente. Bueno, pero eso te habla de la descomposición populista en la que estamos viviendo en Chile ya desde hace varios años, que está alcanzando un punto crítico. Porque primero que todo, este dinero que el gobierno o el Estado en teoría está entregando a mucha gente, no lo pagan los políticos de su bolsillo, no lo paga Yasna Proboste, no lo paga la oposición, no lo paga Sebastián Piñera de su bolsillo. Este dinero lo pagamos nosotros los contribuyentes, no nos engañemos. Chile está llegando a niveles récord de deuda, ¿ok? Y la deuda son impuestos diferidos. Nosotros vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo, a través de alzas de impuestos más adelante, todos los chilenos, estos paquetes de ayuda. Eso es lo primero que hay que decir. No estoy con esto diciendo que no hay que entregarlos. Ojo, estoy simplemente dejando claro, aquí la competencia de qué político es más solidario con la plata de los ciudadanos es una cosa increíble. No les compremos ese cuento, porque nos están metiendo la mano en el bolsillo para decirnos que ellos son las buenas personas que no están dando la plata. Ahora, dicho eso... Cuando son buenas personas al permitirte sacar tu ahorro de la AFP, bueno, ahí es peor porque te ayudan con tu plata. Bueno, déjame decirte un número. Nosotros, en Chile, si suman los paquetes del gobierno más las platas retiradas de las AFP, más o menos estamos en unos 80.000 millones de dólares.
Eso es más que el Producto Interno Bruto de Uruguay. Eso es en el transcurso de un poco más de un año que se han entregado estas platas. Chile es uno de los países que más, incluso considerando el gasto de gobierno, que más ha entregado como apoyo en la situación de la pandemia. Así que pero gran parte de esa plata salió de los 50.000 millones de dólares incluso, de la AFP. Incluso no considerando eso, incluso no considerando lo que se ha retirado de las AFP, el gasto fiscal en Chile ha sido altísimo a nivel comparado internacional. Entonces, no es verdad. Pero esto no es un asunto de si es que el gobierno fue generoso o no. O sea, Sebastián Piñera le quedan un par de meses y a todos sus ministros en el gobierno y se van a ir. Y ellos podrían abrir la billetera y regalar toda la plata del mundo, entregar un montón de plata, más de la que ya se ha entregado, pero finalmente ellos no asumirían ese costo, porque no es plata de ellos. Entonces es muy fácil. Por eso que cuando te pregunté si Sebastián Piñera lo encontraba populista, dijiste que no. No, yo creo que... Pensaste un poco en eso, porque lo lógico sería, si estáis mal en la encuesta, voy a dejar el gobierno... ¿Qué me importa a mí endeudar al país y dejarlo a todos felices? Pero Piñera puede ser un político, y lo es, débil, sin una quilla intelectual y un norte claro, sin mucho coraje en muchas cuestiones, bastante inepto políticamente también, pero no se le puede decir que es un demagogo, un populista y que no se preocupa de la estabilidad fiscal y ese tipo de cosas. No lo podemos decir. Ahora, eso no es valorado en general en la discusión pública y la opinión pública, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a estos políticos que nos prometen todo y creemos que ellos son buenos porque nos están diciendo que nos van a regalar cosas, cuando ellos no asumen ningún costo por hacer eso. Lo pagamos en el futuro, todos nosotros. Tenemos un tuit de la gente que te hace una pregunta. Mira la pantalla ahí. Dice, Axel, ¿qué crees? A ver, espérate. ¿Qué crees que pasará en la convención con el alto porcentaje de constituyentes de extrema izquierda altamente ideologizados y con cero conocimiento de cómo funciona un país o cero reconocimiento a lo que hemos avanzado? ¿Se logrará consenso? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? La asamblea o convención constituyente que tenemos hoy efectivamente muestra una carga ideológica que es típica del populismo latinoamericano, que ha generado un daño devastador en los países en que se ha terminado institucionalizando. Y me parece a mí que si la constitución resultante de esa convención está cargada de esa mentalidad, de ese ideologismo, va a ser un desastre para Chile. Esa es la verdad. Esto no se puede ver de otra forma. Ahora, es posible también pensar que muchas de esas cuestiones se van a moderar en la discusión, se van a ir procesando y finalmente pueda salir algo relativamente razonable de la convención. Yo no creo que la probabilidad de algo así es muy alta. Por supuesto que no lo creo. Yo tampoco. Especialmente si los ciudadanos, y aquí vamos a la segunda parte de la pregunta, no les exigimos responsabilidad a quienes están ahí y aplaudimos y avalamos todas las cuestiones delirantes que se están proponiendo pensando que existe algo así como un Estado, un Dios llamado Estado que nos va a resolver todos los problemas, cuando el Estado son los mismos políticos de siempre, ¿cierto? Con sus redes de poder y todo lo demás, a los cuales le quieren dar más poder en esta nueva Constitución, según lo que declaran muchos de sus integrantes. Me están facilitando el trabajo nuestros telespectadores. Hay un café video con una pregunta para ti, veámosla. Buenas noches, junto con saludar ahí a Checho y Axel. Mi consulta dice relación con los matinales, el periodismo en general en el país. ¿Le ha hecho bien o le ha hecho mal desde el octubre del 2019 hasta ahora? Hemos aperturado las conversaciones, los pensamientos, las perspectivas, el dato real, la experiencia mundial, o al contrario. Yo creo que en general ya es difícil hablar de periodismo, tenemos que hablar de activismo, porque francamente la vocación tradicional clásica del periodista, que era informar objetivamente los hechos y hacer análisis relativamente fundados también, es muy escasa hoy en día. Tenemos profetas que se ponen frente a una cámara, indican a todos los que lo están viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y ellos son las grandes autoridades morales que van a determinar, ¿cierto?, estas verdades reveladas de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a mí me parece que en lo que ha pasado en Chile en los últimos años han sido casi más agitadores que personas que han intentado motivar una reflexión honesta, crítica y serena
sobre los acontecimientos que hemos vivido. Se declaran indignados para cosechar aplausos. Eso es muy típico de épocas en las cuales la racionalidad colapsa y desaparece la esfera pública. Y creo que hay muchos periodistas, no todos, muchos han jugado un rol nefasto en Chile. Cuando tú te refieres a agitadores por parte de los periodistas. No todos, pero muchos. ¿Esa agitación viene con un componente ideológico de izquierda? ¿Tú crees que la mayoría de los periodistas son de izquierda? Porque es que está la eterna discusión de que los dueños de los medios supuestamente son gente derecha, pero que los periodistas supuestamente tienen una tendencia más de izquierda. ¿Cuál es la verdad en todo esto, a tu juicio? No, pero hay estudios que lo han medido en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en otras partes, en Alemania también. Y la mayoría de los periodistas sí son claramente de izquierda, son mucho más de izquierda que lo que es la población en general, en porcentaje. O sea, ¿qué será eso? Eso puede tener que ver con un sesgo de autoselección, hay muchas explicaciones que pueden dar una buena respuesta a esa pregunta. Ahora, los dueños de los medios son personas que en general, hay empresarios y eso, pero no se involucran hasta donde uno puede ver demasiado en lo que pasa hacia adentro. Les interesa que ojalá el medio no pierda plata. Son además, y los empresarios tienden a ser personas muy ignorantes, con pocas excepciones, que no tienen tampoco ideas muy claras, ¿no? Y eso, en la medida en que funcionen los medios, ellos están ahí y los dejan seguir avanzando. Ahora también son muchas veces personas acomplejadas que a través de este tipo de cuestiones buscan sentirse mejor con cualquier culpa que puedan tener por la razón más diversa que uno se puede imaginar. Pucha, se nos ha pasado el tiempo volando y tengo tantas preguntas que hacerte, pero te voy a invitar a hacer una vuelta, un juego que hacemos que tiene que ver con apruebo o rechazo. Te voy a dar algunos nombres para que tú me vayas diciendo si apruebas o rechazas, y puedes explayarte muy cortito porque nos queda poco tiempo. En primer lugar, Sebastián Piñera, ¿apruebas o rechazas? Rechazo. ¿Rechazas? No creo que ha sido un buen presidente, no. ¿Y el primer gobierno? También lo rechazo porque sentó las bases para lo que vino después con Bachelet en buena medida. ¿En qué fue lo que más se equivocó a tu juicio, Piñera? En el discurso, en la narrativa y en no haber tenido una línea clarísima de defensa de ciertas ideas que debieran predominar en lo que es la centroderecha, partiendo por la libertad. ¿Él no defendió la libertad? No me parece que haya defendido la libertad, ni el Estado de Derecho, y buscó siempre congraciarse con la izquierda. Y esa cuestión a mí me parece que corrió el cerco lo posible, lo mismo hizo, dicho sea de paso, la centroizquierda chilena, corrió el cerco lo posible y en parte nos tiene donde estamos hoy. Sigamos. Daniel Stingo. ¿Apruebas o rechazas? Rechazo. No, el estilo, las propuestas, no. Este es el periodista que hizo las declaraciones que la derecha en la convención se va a tener que... de abogado, perdón, sí. Pero que parecía tanto en la televisión que pensé que era periodista, pero era abogado, y dijo que la derecha se va a tener que acomodar a las propuestas de ellos, que aquí ellos son los ganadores y los otros tienen que seguir. Sí, eso refleja dos cosas. Uno es la posición ideológica de no transar que tienen ellos, que a mí me parece que en parte es una fortaleza de la causa que quieren llevar adelante. Sí, lo que tiene a la centroderecha y centroizquierda tan aplastada es que están dispuestas a transar casi todo. Entonces es una debilidad en muchas circunstancias, ¿no? No siempre, pero puede ser una debilidad. Así que eso por un lado. Y por otro puede estar reflejando un análisis de cómo van a ser las cosas simplemente adentro. Ahora, es posible que con esa intransigencia la convención tampoco pueda funcionar y termine quebrándose si es que no se llega a cierto tipo de consenso. Por lo tanto, por un lado está ese contenido ideológico de no transar, lo cual puede ser una fortaleza del sector de ellos, pero al mismo tiempo puede ser hundir el propósito general de esa convención. Y por otro, este elemento que estoy mencionando. Vamos con otro personaje, la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Apruebas o rechazas? No, yo rechazo. Por mucha simpatía personal que ella pueda generar, incluso también me la genera a mí, pero yo rechazo porque fue muy irresponsable en su segundo gobierno. Creo que abrió de par en par las puertas al populismo, se dejó asesorar por gente muy radical también,
Y eso me parece a mí, el punto de inflexión que tuvo Chile. Ahora, si yo fuera socialista de corazón, como es ella, de izquierda, y lo he dicho antes, yo la aplaudiría, sería mi heroína. Porque si hay que reconocerle algo a Bachelet, es que ella rediseñó, redibujó la cancha en la cual juegan los políticos en Chile. Y eso es un logro notable desde el punto de vista del ejercicio del poder. Vamos con otro personaje, José Antonio Kast. No, yo apruebo, porque José Antonio Kast, por muchas diferencias que yo tengo con él, sobre todo en los temas valóricos, ¿no? ¿Qué tienes diferencias con él? En ciertos temas valóricos. ¿Cómo por ejemplo? Yo no soy conservador. El aborto, cuestiones de ese estilo. ¿Tú estás de acuerdo en el aborto? Ya, estoy de acuerdo con despenalizarlo, ¿no? No es que uno esté de acuerdo con el aborto, pero despenalizarlo. Es que tú eres liberal en lo económico y en lo valórico. Pero no soy anticonservador, soy liberal. Puedo respetar las otras opiniones y no creo que una persona sea necesariamente maligna por oponerse. Piensa distinto. Exacto. Pero él creo que hace una buena contribución al plantear ideas hoy día ausentes y que antes eran parte del acervo común de la centro-derecha en Chile y que han quedado completamente desplazadas, abriéndole precisamente una puerta al movimiento que inició. Y por tanto creo que hace un aporte a la discusión en Chile. Ha sido injustamente demonizado, me parece a mí, y caricaturizado en medios de comunicación. Pero es una persona, me parece, muy decente y que tiene el bien del país en su prioridad, sí. Fernando Atria. Yo rechazo porque Fernando Atria es un típico exponente de esa ideología de la promesa fantástica de la demagogia latinoamericana. Y él ha sido uno de los que más promovió con energía toda esta cosa que nos está pasando hoy día y que es el desmantelamiento del sistema de economía social de mercado, porque eso es lo que él plantea, para transitar hacia un Estado omnipresente, interventor, que va a ser muchísimo más corrupto de lo que ya tenemos hoy, que va a costarle las posibilidades de progreso a la gente más desaventajada de Chile, con la cual al menos los que creemos en la libertad sentimos que tenemos una responsabilidad prioritaria. No es con la gente rica que puede agarrar un avión y irse al país, es con ellos. Nos tenemos que ir, Axel, te queremos agradecer, pero antes de irnos, yo pienso reparecido y yo he sido un defensor de la libertad, ¿no es cierto?, del emprendimiento, del libre emprendimiento, y creo que este modelo efectivamente, todos los índices dicen, han sacado más gente que nadie en la pobreza. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado entonces? Si todos los números dicen que el modelo ha funcionado, ¿qué ha fallado? ¿Ha fallado el relato? ¿Ha fallado la comunicación? ¿Qué le ha fallado a la centro-derecha o al liberalismo que no ha podido transmitir? Por eso yo al principio te dije, a lo mejor le estamos hablando de una élite. Esa élite ya está convencida de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo se inventa un relato para que la gente entienda que este modelo también los quiere proteger a ellos? Si no es este modelo, Checho, al final son las mismas personas actuando con libertad las que sacaron este país adelante. Esa es la verdad. Y lo único que hizo el llamado modelo es crear un marco de reglas del juego para que puedan desarrollar sus potencialidades, sus capacidades. Con todos los problemas, con todo lo que uno quiera, pero eso es lo que hizo. Ahora, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es terminar con el discurso. Gracias. Excelente. Esa es una caricatura que te estamos regalando. Préstamela un poquito para mostrarla en cámara. Déjame terminar en la respuesta antes de irnos. Creo que tenemos que terminar con el discurso depresivo, autoflagelante que se ha instalado en Chile desde hace mucho tiempo, que es la peor sociedad que ha habido en la historia, porque así como en los seres humanos individuales un discurso autoflagelante te termina llevando a la depresión y en el peor de los casos al suicidio, lo mismo le pasa a los países. Rescatemos lo que es bueno, reconozcamos que falta mucho para avanzar, pero que hemos avanzado muchísimo, no partamos de la base que todo es malo, porque si seguimos en este camino, en 10, 15, 20 años más, este país va a haber que recogerlo con la pala y la gente va a estar arrepentida de no haber valorado lo que tuvo en ese momento cuando lo perdió. Muchas gracias, Kaiser. Ya te recuerdo esta caricatura. No sé si te favoreció al artista o no, pero un recuerdo de este programa. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, Checho. Faltaron tantos temas para conversar.